La Corte Suprema disolverá y solo quedarán las Cortes de Distrito para aplicar justicia. Analistas opinan que se retrocederá en lo que ya se avanzó a nivel judicial. Los tres máximos organismos judiciales del país están en riesgo. Que cerquen YPFB. La oposición le pide a los movimientos sociales afines al MAS que protesten contra la corrupción en ese organismo. El Senado dice no temerle al cerco y ratifica que no aprobará la ley electoral. El jueves hay reunión del CONALDE en Chuquisaca. Debatirán la ley electoral, la situación del Poder Judicial y se convocaría una reunión de CONALDE ampliado en Santa Cruz. El Alto alista los estatutos autonómicos para la paz. Presentarán su propuesta para el documento que se definirá luego del referéndum por estatutos. Hay orden de captura contra Chito Valles. El ex prefecto de La Paz, procesado por malversación de fondos en la compra de maquinarias, habría intentado dilatar el caso aprovechando que fenecía el mando de los jueces de la Suprema. El Ministerio Público lo busca. YPFB niega escasez de gas y otros carburantes. Asegura que la producción es normal y no hay justificativo para las filas por garrafas. Las distribuidoras dicen que las filas de esta mañana se debieron a un retraso de los camiones repartidores. Sin embargo, esto se debió a que no encontraban combustible. Comienza a escasear el diésel. Los camioneros afirman que tienen dificultad para abastecerse, principalmente en las áreas rurales. El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, asegura que el desabastecimiento será crónico en poco tiempo por la falta de producción. Afirma que la solución es comprar carburantes de otros países, despolitizar YPFB y generar confianza en inversionistas extranjeros. El paraguayo ratificó su confesión. Contó detalladamente cómo mató y quemó al taxista Rafael Vargas. Dice que lo asesinó porque le debía dinero. Vivía con el asesino en casa. La dueña del cuarto alquilado por el paraguayo, que asesinó al taxista, asegura que recién el sábado se trasladó a su casa y aseguró ser comerciante. Pagó 400 bolivianos por adelantado. Está consternada de saber que era un asesino. La invitación de un diálogo por parte del Consejo frenó las medidas del transporte. La cita es este lunes en la tarde. Los transportistas presentarán su estudio de costos para ratificar el alza del pasaje. El hospital japonés continúa saturado por la falta de personal. Los médicos y enfermeras que prometió el municipio no llegaron. En estas condiciones se enfrentó la dura epidemia de dengue que felizmente ya está disminuyendo. Si no me encojo, me matan. Dramático es el relato del librecambista que le mostró a Notivisión cómo se escondió debajo de su volante cuando comenzaron a dispararle. Milagrosamente, acribillaron su vehículo, pero él no salió herido. Sospecha de peruanos que denunció porque tumbaban a la gente. San Pedro, otro escándalo, bolsas sospechosas, policías que pasan bolsas por los muros, bolsas cerradas que suben a las 3 de la madrugada, los policías de la torre de vigilancia echan cuerdas para abajo, otros policías amarran las bolsas y las pasan al penal. ¿Qué meten a la cárcel? Bolsas que ingresan a las 3 de la mañana, bolsas metidas por policías, bolsas que no pasan control alguno y que se recogen desde la torre de vigilancia, bolsas que no meten de día ni son revisadas, bolsas sospechosas. Estamos viendo que el gobierno realmente cuando se pone de propósito algo lo hace por encima de las leyes. El presidente lo ha dicho, ¿no es cierto? No al amedrentamiento, rechazo del periodismo cruceño, critican la decisión del gobierno de procesar al periódico La Prensa, creen que el gobierno intenta acallar a todos los que no responden a la línea del MAS. Es así que hemos emitido un documento que se llama No Más Fraude. No más fraude, movilización para evitarlo, pronunciamiento de la Brigada Cruceña, exigen nuevo padrón, que cada ciudadano tenga un voto, que la Corte Electoral sea independiente y que vuelva el Tribunal Constitucional. El transporte ha levantado toda su medida de presión, el trabajo va a ser totalmente normal. Protesta suspendida. El transporte suspendió sus protestas. El Consejo Municipal decidió recibir a la dirigencia el lunes, de modo que no habrá movilizaciones mientras llega ese momento. Pero los choferes igual quieren duplicar el precio del pasaje.
El Ministerio Público está presentando la correspondiente imputación por los delitos de asesinato y robo agravado. Ante el juez este miércoles, los supuestos asesinos del taxista serán sometidos a una audiencia cautelar. Los fiscales dicen que no importa que primero hayan admitido y luego negado el crimen. 4 soldados fueron asesinados. Vuelven a la carga 4 soldados colombianos y 6 desaparecidos en un enfrentamiento con las FARC. Ocurrió en la región del Guaviare. La preocupación mayor es por los desaparecidos. Aquí Erwin me da toda la confianza para poder jugar y uno lo demuestra dentro de la cancha haciendo los goles. Llegaron Martins y García, son los últimos en integrarse a la selección. Llegaron de Europa y se van a La Paz. La selección boliviana trabajó en 2 turnos para enfrentar a Colombia el sábado. Que renuncie. Otra presión al presidente de la Suprema, ahora Álvaro García Linera, le exige a Eddie Fernández que deje la Corte Suprema. Este le pide que no politice la justicia. 3 se van, la Suprema queda al borde del colapso. Jaime Ampuero, Héctor Sandoval y Emil Cerdaya cumplieron su mandato. La Corte queda al límite del quórum. Diariamente ingresan 3.000 causas judiciales de todo el país. Con Alden Sucre, los prefectos opositores evaluarán la coyuntura del país en la capital. Les preocupan los ataques a la justicia y la aprobación del Código Electoral Transitorio. El directorio cívico se reúne, podrían convocar a asamblea de la cruceñidad, también es para evaluar la coyuntura política. Contaron cómo lo mataron el paraguayo y el boliviano, ambos detenidos dan detalles en su declaración ante el fiscal, pero luego lo niegan cuando hablan con la prensa. Costas ya no quiere ser candidato, afirma que cumplió su ciclo, estuvo los últimos 30 años vinculado a la actividad política y prefiere pensar en su retiro, convoca a nuevos liderazgos. Suben los ríos, las lluvias en el país provocan la crecida en el Río Grande y el Piraí. En el puerto de Pailas el nivel llegará esta noche a casi 4 metros. La Corte de Justicia, la Corte Suprema hiciera su trabajo, ¿quién va a molestar? Lo que queremos es que trabajen, por Dios que trabajen, un poco por lo menos. Hay un juicio abierto en la Comisión de Constitución al presidente de la Corte Suprema. El Congreso tiene la facultad de procesar a antiguos funcionarios elegidos bajo antiguas leyes y antigua constitución. Si la Corte de Justicia, la Corte Suprema hiciera su trabajo, ¿quién va a molestar? Lo que queremos es que trabajen, por Dios que trabajen, un poco por lo menos. Probablemente el Poder Judicial no interese también a la clase política, porque el Poder Judicial está al servicio del país, cumple una función noble de administrar justicia y no puede de ninguna manera estar al servicio de ningún partido político. La Corte Suprema puede seguir funcionando, tiene los miembros necesarios, renuncian porque acaba su mandato 3 de ellos, pero hay suplentes. Yo también puedo pedir el cambio de un ministro, del presidente, pero creo que tampoco me hacen caso, entonces no sé por qué nosotros tendríamos que dar curso a las peticiones que nos hagan. Nosotros como personas que hemos sido elegidas democráticamente por el Congreso, tenemos la obligación de cumplir con el mandato que se nos ha dado. Hay muchos abogados y abogadas que sin duda alguna podrían hacer una mejor tarea. Una designación a dedo, por supuesto, podría ser calificada como una designación política. ¿Usted cree que Eddie Fernández no fue designado por un tema político? Ese es el modelo, pues, de Chávez, es el modelo del totalitarismo, es el modelo después, como dije yo, que no nos va a quedar más que asistir a las cortes celestiales o a las cortes del infierno, porque están llevando a este país a un infierno. El señor Fernández es un cínico absoluto. Él tenía desde el año 2005, cuando lo nombraron ministro de la Suprema, hasta la fecha para el inicio del proceso Octubre Negro. Imagínense el burro hablando de orejas. Que el ministro Walker San Miguel, que acusa al presidente de la Corte Suprema de Justicia de estar ligado al gobierno de Sánchez de Lozada, el ministro Walker San Miguel ha sido síndico del Yoy Aero boliviano en el proceso de capitalización.